muchos cristianos no saben qué hacer con los dinosaurios, casi les espantan los dinosaurios y nos enseñan que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años o 200 millones de años. Hubo esta era de los dinosaurios y mucho misterio en torno a ellos y qué les sucedió y todo eso. Y a mí descubro que una de las preguntas que se hacen con más frecuencia, incluso en la iglesia, es ¿qué hacemos con los dinosaurios? ¿Cómo los explicamos? ¿Realmente existieron? Claro que existieron. Encontramos sus huesos, encontramos sus fósiles por todas partes del mundo. Pero la razón por la que tenemos problemas es porque estamos escuchando al hombre falible con su interpretación de las evidencias. ¿Recuerdan lo que hemos dicho en las otras sesiones? Si partimos de las creencias del hombre respecto al pasado y tratamos de interpretar las evidencias, entonces si tomamos eso y a eso se lo agregamos a la Biblia, tendremos un problema. Pero lo que les quiero mostrar es que si toman la Biblia y entienden que es un libro de historia y fundas tu manera de pensar sobre eso y aplicas eso a los dinosaurios, los podemos interpretar. Antes de repasar lo que es el libro de los dinosaurios y contestar las preguntas, vamos a hacer esto. Hablamos acerca de toda la historia del universo, resumida en las 7 Cs: creación, corrupción, catástrofe, confusión y luego Cristo, cruz y consumación. Ahora, quiero que piensen en esto. Si Dios nos ha dado esta historia respecto al pasado, que conecta el pasado con el presente, empiecen a aplicar esto a los dinosaurios. Desarrollen su mentalidad y aunque no sepan nada de dinosaurios, permítanme mostrarles que les puedes impartir a tus hijos un cuadro panorámico de dinosaurios, aunque no sepas nada de dinosaurios. Piensen con lógica por un momento. Creación. Dios creó en 6 días. Dios hizo los animales terrestres en el día 6. Los dinosaurios son animales terrestres, así que ustedes díganme a mí, ¿en qué día de la creación fueron creados los dinosaurios? El día 6. Ahora, ¿quién más fue creado el día 6? 2 personas. Bien, Adán y Eva. Por tanto, si esos días son días normales, y probablemente tienen la impresión por la plática anterior que sí eran días normales, eso espero. Si son días normales, esos días, entonces los dinosaurios y los humanos convivieron, forzosamente tuvieron que convivir. Eran contemporáneos. Recordamos lo que hicimos ayer. ¿Qué comían todos los animales antes de que entrara el pecado? ¿Todos comían? Todos comían plantas, todos eran vegetarianos. Así que no hubiéramos tenido dinosaurios que se comían unos a otros o comiendo otros animales antes del pecado, y los dinosaurios no hubieran muerto antes del pecado de Adán, no podrían existir como fósiles millones de años antes de que Adán pecara, porque la muerte vino después del pecado de Adán. Ahora, para cuando pasamos de la creación a la corrupción, llegamos a la catástrofe, el diluvio universal del tiempo de Noé. 2 de cada especie, recalco, 2 de cada especie de animales terrestres que respiran aire, había 7 de algunos, pero 2 de cada especie estaban en el arca de Noé. Hubo varias especies de dinosaurio y tienen que haber estado en el arca, y explicaré eso un poco más adelante. Los que no abordaron al arca se ahogaron, por eso hay fósiles de ellos por todas partes del mundo. Bajaron del arca después del diluvio y a medida que los animales se dispersaron por toda la tierra, se dispersaron ellos también. Y yo les sugiero que las leyendas acerca de los dragones que vemos por todas partes del mundo se basan en encuentros con lo que llamamos dinosaurios hoy día, eso lo explicaré más adelante, y luego debido a los cambios meteorológicos y la caza de los animales y todo lo demás, muchos animales se han acabado y los dinosaurios se acabaron, y aquí estamos hoy y no son ningún misterio. ¿Ven qué sencillo es? Si tomamos esa historia y conectamos el pasado con el presente, aplicándolo a los huesos de dinosaurio, ese es el cuadro panorámico, no es tan difícil. Ahora lo voy a hacer con más detalle. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Si alguien les llegara a decir,
¿Tú crees en la era de los dinosaurios? Tienes que decir, no, yo no creo en una era de los dinosaurios, yo creo en 5 eras de dinosaurios. Ahora, eso probablemente los va a tomar desprevenidos y no van a saber a qué te refieres, pero hay 5 eras de dinosaurios basados en esta historia que Dios nos ha dado. Y voy a repasarlos. Fueron formados y luego caídos, y luego el diluvio, y luego atenuados, y luego encontrados. Así que vamos a revisar estas 5 etapas de los dinosaurios basados en esa historia bíblica. Así que primero, formados. Dios hizo a todos los animales terrestres el día 6 e hizo a Adán y a Eva el día 6. Por tanto, los dinosaurios fueron creados el día 6. Tyrannosaurus Rex fue hecho el día 6. Los grandes saurópodos fueron hechos el día 6. Porque los dinosaurios son animales terrestres. Porque la Biblia no nos da todos los detalles en la biología, etcétera. Nos da el cuadro más amplio de la historia y podemos aplicar eso en el mundo moderno. Así que en realidad les puedo demostrar que los dinosaurios y los seres humanos coexistieron, porque tengo una fotografía que tomó Eva allá en el Edén. Ahí está. Pero se pueden imaginar que los dinosaurios y Adán y Eva viviendo juntos. Ahora, la gente dice, ¿cuánto tiempo hace de eso? Pues si suman todas las fechas en la Biblia, sacamos, como dije antes, como 6,000 años. Ahora, cuando yo estoy enseñando a los niños, tenemos todo un programa de dinosaurios para los niños y me gusta enseñarles a pensar. Una de las cosas que les digo es lo siguiente. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia está en Job 38:4, donde Dios le pregunta a Job. Job vivió después del diluvio, pero Dios le hizo la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y yo les digo a los niños esto: la próxima vez que alguien se refiera a millones de años, levanta la mano y hace una pregunta. Perdón, ¿tú estuviste ahí? Hay niños por todas partes del mundo que están preguntando a sus maestros: ¿estuviste allí? Y luego vienen y me dicen: señor Ham, cuando pregunto al evolucionista, ¿estuviste ahí? Me dice: no, yo no estuve, pero tú tampoco. ¿Cómo contesto eso? Les digo: eso es sencillo. No estuve allí, pero conozco a alguien que sí estaba y tengo su palabra. ¿Te interesa? ¿Dónde depositas tu fe y confianza? ¿Depositas tu fe y confianza en las palabras de los hombres que no saben todos, que no estuvieron presentes, cuyas ideas cambian constantemente, o en la palabra de Dios, que siempre ha estado ahí y cuya palabra nunca cambia? ¿Dónde depositas tu confianza? Así que cuando alguien menciona millones de años, ¿qué le preguntan? ¿Estuviste allí? Pero pregúntenlo respetuosamente. Ahora la gente me dice: pero espera, señor Ham, yo nunca he visto la palabra dinosaurio en mi Biblia. ¿Por qué no está la palabra dinosaurio en la Biblia? Pues una de sus traducciones primeras en español es la edición 1562 de la versión Reina Valera, y lo que la gente no entiende es que la palabra dinosaurio no fue inventada hasta 1841. Así que no esperaríamos encontrarlos en esa edición de 1562 de la Biblia. La palabra dinosaurio no existía en ese tiempo. Cuando la gente me dice: no encuentro la palabra dinosaurio en la Biblia, yo les digo: yo no veo computadoras en la Biblia tampoco, ni correo electrónico, porque email es una palabra moderna y vino después del pecado, porque a mí me llega demasiado. Bueno, como quiera. Así que la palabra dinosaurio fue inventado por un inglés, Sir Richard Owen, y él usó 2 palabras griegas: dinosauria, que significa terrible monstruo o gran lagarto, y así inventó la palabra dinosaurio. En su época tenía los nombres de algunos seres que había encontrado. Se había encontrado un megalosauro y quería un nombre para estos seres, y tenía huesos de seres muy grandes y pensó que todos eran grandes monstruos.
La mayoría de la gente piensa que los dinosaurios eran monstruos enormes, era porque la palabra dinosaurio misma significa terribles lagartos o grandes monstruos. Pero de hecho hay esqueletos de dinosaurio encontrados por todo el mundo y el tamaño promedio de un esqueleto de dinosaurio es solo del tamaño de una oveja, como un perro grande. Ese es el tamaño promedio de los dinosaurios, de todos los esqueletos. Definitivamente que había algunos muy grandes, pero el tamaño promedio era del tamaño de una oveja. Y muchos dinosaurios eran aún más pequeños. Así que no vayan a pensar que todos los dinosaurios eran monstruos. Eso no es cierto. Los grandes eran principalmente los saurópodos, y vamos a hablar de eso más adelante. Antes de 1841, yo creo que los dinosaurios eran llamados dragones. Tenemos leyendas acerca de dragones por todo el mundo. Consideren esto, hay leyendas sobre el diluvio por todo el mundo. Los indios americanos, los de Fiji, los de Hawái, los esquimales, los aborígenes australianos, los babilonios, todos tienen una leyenda acerca de un diluvio que suena mucho a Génesis 1 al 11. Y la razón es que son descendientes de Noé y han transmitido esos relatos y los han cambiado. No son el relato bíblico, pero tienen su base en la verdad. ¿Por qué tenemos leyendas de dragones por toda la tierra? Yo sugiero que tienen base en la verdad y la base en encuentros con animales reales. Los chinos, se dice que criaban dragones. En la bandera de Gales vemos que el dragón es su emblema nacional. Hay leyendas de dragones por toda Europa. En Inglaterra, estas son cabezas de dragones esculpidos hace cientos de años, pero se parecen más a la cabeza de un tiranosaurio rex, y la gente podía ver ese tipo de animales. Estoy seguro que han oído de San Jorge y el dragón, esa escultura que representa a Jorge y el dragón, y es muy posible que ese dragón hoy le hubiéramos llamado un dinosaurio. Así que yo creo que los dragones de antaño eran lo que hoy llamamos dinosaurios, porque la palabra dinosaurio es una palabra moderna, ¿sí? Así que cuando alguien me dice, ¿cuándo se descubrieron por primera vez los dinosaurios? Yo diría, hace 6,000 años, cuando Adán vio al primer dinosaurio. Fue cuando la gente descubrió a los dinosaurios, pero él no les llamó dinosaurios. En nuestro mundo moderno hoy, la gente redescubrió los dinosaurios en el siglo XIX, cuando empezaron a encontrar los huesos de estos seres, y fue cuando se acuñó la palabra dragón, dinosaurio. Pero hay otra cosa interesante en la Biblia. La Biblia sí habla acerca de dragones, pero dragones que viven en el mar. Ahora, los dinosaurios eran animales terrestres, así que los reptiles grandes del mar, como el plesiosaurio, etcétera, los grandes crontosaurios, no eran técnicamente dinosaurios. Podríamos decir que los animales como dinosaurios vivían en el mar, pero la Biblia les llama a estos seres dragones. Y ahí en el libro de Isaías vemos una referencia al Leviatán, ese gran dragón que está en el mar. En los Salmos vemos otra referencia a los dragones. Yo creo que la Biblia aquí pudiera estar hablando acerca de seres como el crontosaurio, todos los plesiosaurios o cosas similares. Y la Biblia tiene otro pasaje interesante en Isaías, donde habla acerca de una serpiente voladora. Y eso es lo que significa el hebreo, una serpiente que vuela. Y los científicos hoy hablan acerca de serpientes voladoras que en un tiempo vivieron en la tierra, como el uranforinco o el pteranodonte, como el pterodáctil. Y así que pudiera ser que Dios esté hablando acerca de este tipo de seres. Nosotros crecimos aprendiendo que todos estos eran monstruos prehistóricos, o sea, que precedieron a la historia, pero no pueden ser prehistóricos cuando la historia comienza en Génesis 1. Así que no existen monstruos prehistóricos. Pero si tomas la Biblia, en lugar de escuchar las ideas de los hombres acerca de millones de años, y analizas algunos de estos pasajes, tenemos toda una perspectiva diferente, una interpretación diferente de algunas de las cosas que vemos allá afuera, y en realidad lo que observamos queda perfectamente con lo que esperaríamos basado en la Biblia. Ahora, además de las leyendas de dragones, oímos acerca de dragones que respiran lumbre, y la Biblia habla de un dragón que respira lumbre, y esto lo mencioné ayer.
En Job capítulo 41, Leviatán se describe como un dragón o monstruo marino y él estornuda lumbre. Algunos dicen, pero ¿cómo podría un animal respirar lumbre? Pues como dije ayer, tenemos anguilas que hacen electricidad, también tenemos peces que se pueden encender o iluminar, tenemos insectos que emiten luz, tenemos un insecto que se llama escarabajo bombardero que echa fuego y humo si una rana pretende comérselo. Así que si lo puede hacer un escarabajo, creo que un Crontosauro lo podría hacer. Y la Biblia está describiendo aquí un animal real, así que yo creo que había dragones que respiraban lumbre. Ahora, la mayoría de las personas piensan en dinosaurios como grandes, pero la realidad, como he dicho, es que el tamaño promedio de un dinosaurio es el de un cordero. Y saben que muchos dinosaurios tenían apenas el tamaño de un pollo. Si hubieran sobrevivido, tendríamos dinosaurio frito Kentucky en lugar de pollo frito Kentucky. Así que no se imaginen que todos los dinosaurios eran muy grandes. La mayoría de los dinosaurios eran relativamente pequeños. Ahora, la gente me dice, ¿estás diciendo que Tyrannosaurus Rex vivió al lado de Adán? Y la respuesta es sí. O sea, Tyrannosaurus Rex con todos esos dientes estaba al lado de Adán. Y la respuesta es sí. ¿No se hubiera preocupado un poco Adán cuando el tiranosaurio estaba considerando su menú? Y la respuesta es no, porque si recuerdan lo que dijimos ayer, en Génesis 1, 29 y 30, Dios le dijo a Adán y Eva que comieran frutos y plantas y a los animales también. Originalmente todos eran vegetarianos. No fue sino hasta Génesis 9, 3 que Dios dijo que, hablando a los seres humanos, que podríamos comer animales, que podríamos comer carne. Nosotros no sabemos cuándo los animales se empezaron a comer unos a otros, pero en el registro fósil, y creemos que la mayoría de los fósiles datan del diluvio, ahí hay evidencias de animales que se comían unos a otros, porque hay huesos en sus estómagos. Así que entre la caída de Adán y el diluvio, varios animales empezaron a comerse entre sí, y para cuando llegó el diluvio, dice que toda carne era violenta. Yo creo que se refiere tanto a los hombres como a los animales. Era un mundo muy violento. También recuerden que antes del pecado no había muerte. Si crees que los dinosaurios se murieron hace millones de años, tienes un problema, porque tenemos todas estas cosas muertas antes del pecado de Adán. Fue el pecado de Adán que trajo la muerte. Y en el registro fósil hay dinosaurios que tienen evidencia de tumores cerebrales, cáncer, artritis y otras enfermedades. ¿Cómo podría Dios llamarle a eso muy bueno? No tendría sentido. Eso tendría que venir después del pecado. No podrían haber existido millones de años antes del pecado. Así que nuestra dieta originalmente hubiera sido esta. ¿No se antoja? ¿Se apetece? Se ve bonito porque es de Australia, por eso se ve tan bonito.